Ok, buenas tardes. Mi grupo está conformado por Gustavo Sandoval, Luis Pulsego y mi persona Aurora López. Nosotros les hablaremos de lo que es el cerebro y el encéfalo. Empezaremos hablando del telencéfalo. El telencéfalo es la parte más amplia y desarrollada del cerebro, ocupando aproximadamente un 85% total de la estructura, situado sobre el diencéfalo. El encéfalo se divide en dos hemisferios conectados entre sí a través de nervios y se compone en diferentes zonas como el prefrontal o los lóbulos temporales. Las partes que conforman el telencéfalo se implican en la mayoría de actividades cerebrales y forman el órgano más complejo del sistema nervioso que integra la información en su más alto nivel. Aquí podemos ver una imagen de cómo es el cerebro y una un poco más real de cómo se ve todo un cerebro y sus partes. El telencéfalo se compone de diversas zonas cuyas funciones están diferenciadas y a la vez conectadas, además de ser los dos hemisferios idénticos unidos al cuerpo calloso. La región la región más externa del telencéfalo realiza la actividad cerebral por medio de cuatro grandes lóbulos. ¿Se le ha gustado, por favor? Que es el lóbulo frontal, que está en la zona más frontal del cerebro, se encuentra. Es una importante estructura que se encarga principalmente de las funciones ejecutivas, el proceso de información, el razonamiento, entre otras actividades. El lóbulo temporal es el que se dibuja, el que se sitúa debajo del lóbulo parietal de la zona del cerebro. Su función es los procesamientos de la memoria o la emoción. El lóbulo parietal del cerebro se encuentra entre otras funciones. Información visual, profundizando un poco más allá de de la corteza ¿Se le cayó el internet o es que no escucho nada? La verdad yo pensaba que se me había ido el internet también. Tampoco escucho. Coño. ¿De acuerdo? Se le fue el internet o algo así. el internet. ¿Hasta dónde escucharon? Hasta el lóbulo temporal creo que fue. Ok, voy a repetir Ok, el lóbulo temporal es el lóbulo que se sitúa por debajo del lóbulo parietal, en las zonas
Sus funciones tienen con el procesamiento de la memoria o de la emoción. El lóbulo parietal se encuentra en la parte superior del lóbulo que procesa e integra información sensitiva. Occipital situado en la zona baja posterior del cráneo, zona de la nuca. Lóbulos se dan los procesos de integración de la información visual. Ok, pásalo. Yuhu. Ok, continuando. Vamos a hablar de el diencéfalo. Una estructura que contiene varias partes del cerebro, cada una en el tálamo. La mayoría de las estructuras se derivan de la vesícula del desarrollo, llamada diencéfalo. El contenido del diencéfalo incluye el tálamo, el subtálamo, el epitálamo y el tálamo. La glándula pineal también es parte del diencéfalo. Solo representa el 2% del resto total del sistema nervioso central. Sin embargo, tiene conexiones importantes. No se escucha. En las partes y funciones del diencéfalo, ahora sí, Sí. Sí, ¿aló? se escucha. Ok. En las partes del diencéfalo está el tálamo, que se encuentra en la parte del cerebro interior, por debajo del cuello, es responsable de transmitir información de receptores sensoriales a las áreas del cerebro, donde se pueden procesar. El hipotálamo es una pequeña parte del cerebro que representa al menos del 1% del peso total del encéfalo, responsable de la producción de muchas de las hormonas esenciales del cuerpo, sustancias químicas que ayudan a controlar diferentes células y el epitálamo es la parte más dorsal y posterior del diencéfalo. El epitálamo se puede dividir en la glándula pineal y en los núcleos avenulares y avénula, y la glándula principalmente una glándula secretora cuyas secreciones han caracterizado mejor por desempeñar su papel en los ritmos cardíacos. Pásala, tacomisuras. Ok, las comisuras telencefáticas son formaciones que conectan ambos hemisferios, son fibras que desde un hemisferio a otro, uniendo estructuras relacionadas funcionalmente. Las comisuras forman parte de la sustancia blanca, Las principales comisuras son el cuerpo calloso, la comisura anterior y la comisura del trígono. El cuerpo calloso se extiende entre los dos hemisferios, durante las regiones correspondientes de la corteza, a excepción de las áreas temporales que se ocupan de la comisura anterior. La coordinación de ambos hemisferios en el cuerpo es una unidad que se puede subdividir en diferentes partes para el estudio, según su anatomía. Por orden, esta comisura está ubicada por debajo del pico del cuerpo calloso y sobre la quisma óptica, interconectada los o circunvolución
temporales inferior y media y las regiones olfatóricas. La comisura del trígono, también llamada comisura del hipocampo, es la comisura fornix que se encuentra entre el cuello calloso y los armos. Está compuesta por fibras que los pilares forks en cada parte, en cada lado. Su función es los hipocampos de ambos lados. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luis Pulido, yo les voy a estar hablando sobre el tálamo y anatomía, sus funciones y cómo está dividido. El tálamo es una estructura que es par, tiene forma ovalada, mide alrededor de 3 centímetros de largo y presenta el 80% del diencéfalo. Está constituido por núcleos de sustancias gris que están dispuestos entre tractos de sustancia blanca. Este es atravesado en toda su longitud por una estructura vertical que es llamada lámina medular interna, la cual lo divide en dos partes y está formada por sustancia blanca que conecta los núcleos talámicos entre sí. El tálamo del lado derecho con el izquierdo mediante la fisura gris intertalámica, la cual actúa como un puente entre ambas formaciones. El tálamo posee dos extremos y cuatro superficies. El extremo anterior es estrecho y redondeado. Este forma el límite posterior del foramen interventricular. El extremo posterior se expande para formar el pulvinar, el cual está por encima del colículo superior. La superficie inferior esta se continúa con el tegmento del mesencéfalo y la superficie medial esta forma parte de la pared lateral del tercer ventrículo y está conectada con el tálamo opuesto por una banda de sustancia gris, la cual es llamada la conexión intertalámica. El tálamo se encarga de recibir, procesar, integrar y enviar todas las informaciones, ya sean sensoriales, motoras o químicas. Todo tipo de información, a excepción del olfato, pasa a la estructura del tálamo antes de alcanzar la corteza cerebral a la que está conectada mediante el sistema tálamo cortical, la cual es una unidad funcional cerebral compuesta por fibras nerviosas aferentes y eferentes que conecta el tálamo con la corteza cerebral. Específicamente, el tálamo posee núcleos destinados a intervenir en lo que son funciones de recibir las vías sensoriales que provienen de la médula espinal y el tronco encefálico. Trabaja con la visión. Esta también sirve de zona intermedia para los estímulos auditivos. También interviene en la información que proviene de los ganglios basales, el cerebro y el sistema límbico. También colabora con los impulsos instintivos, como las emociones, memoria y comportamiento. Y tiene funciones relativas a los mecanismos dolorosos. Siguiente, por favor. Tenemos los núcleos talámicos. La sustancia del tálamo está dividida por una lámina vertical de sustancia blanca, que esta es llamada la lámina medular interna, como les dije antes, y esta consiste en nerviosas de proyección que pasan de un núcleo talámico a otro. Como pueden ver en la imagen, en su parte anterior superior, esta lámina medular se divide en modo que tiene la forma de una Y. Los núcleos del núcleo del tálamo se dividen en tres grandes grupos. En primer lugar tenemos al grupo anterior, el cual encontramos al núcleo anterior. El grupo medial, en el cual encontramos a los núcleos dorsomedial y de la línea media. El grupo lateral, que se divide a su vez en dos grupos que son el dorsal y el ventral. En dorsal tenemos a los núcleos laterales, lateral dorsal, al lateral posterior, al pulvinar. En ventral tenemos al núcleo ventral anterior, el ventral lateral, el ventral
posterolateral, el ventral posteromedial, el ventral intermedio, y también tenemos otros núcleos fuera de estos grupos, como lo son los centromediano, geniculado medial, geniculado lateral, el reticular y los intralaminares. Siguiente. Estos núcleos talámicos se pueden agrupar desde un punto de vista funcional en tres grupos. Tenemos en primer lugar a los núcleos de conexión específica, en segundo lugar a los núcleos de conexión inespecífica y en tercer lugar a los núcleos de asociación. Los núcleos de conexión específica son aquellos que reenvían la información que reciben a áreas definidas de la corteza cerebral. Las vías que utilizan este tipo de núcleos son la vía óptica, que es a través del núcleo geniculado lateral hacia el área 17 de Brodmann, como se pueden ubicar en la imagen. La vía auditiva, el cual es a través del núcleo geniculado medial hacia las áreas 41 y 42 de Brodmann. Las señales sensoriales del hemicuerpo y hemicara contralateral, que estos son a través de el núcleo ventral posterolateral hacia las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. Tenemos a los núcleos de conexión inespecífica. En estos casos, el tálamo no reenvía la información a áreas definidas de la corteza, como lo hacen los núcleos de conexión específica, sino que se conectan a grandes superficies conectadas. Estos núcleos, eh, estos núcleos reciben información de la formación reticular y son lo que son los núcleos articulares, núcleos tralaminares, el núcleo lateral, el núcleo de centromedial, los núcleos pulvinares, y el núcleo pulvinar, los núcleos pulvinares. Y por último tenemos los núcleos de asociación, en los cuales la información hace escala en uno o varios núcleos previos. De este núcleo se da información que es parcialmente filtrada hacia el tálamo, la cual acaba de filtrarla y la reenvía hacia la corteza. Así se integra la comunicación con el tálamo con un circuito cortical. Y las vías que utilizan de asociación son, en cuanto al cerebelo y globo pálido, es a través del núcleo ventral anterior y el núcleo ventral lateral hacia el área 6 de Brodmann. Los cuerpos maxilares a través del núcleo anterior del tálamo hacia la circunvolución del cíngulo, y la corteza prefrontal a través del núcleo dorsomedial. Gracias. Bueno, tendremos a hablar de lo que es la configuración interna del cerebro. Los elementos más simples de la configuración interna del cerebro, como ¿listo? Los elementos más simples de la conexión y de la configuración interna del cerebro vendrán a ser las comisuras, como lo pueden apreciar en la imagen de la derecha. Cuando se habla de comisuras, se habla de los elementos que unen de un hemisferio a otro. Cabe destacar que todas las comisuras son completamente de sustancia blanca. A su vez, dentro de las comisuras encontramos el cuerpo calloso, quien corresponde a la principal comisura neocortical. En sentido antero-posterior, el cuerpo calloso tiene una convexidad superior y una concavidad inferior. Y en un corte frontal presenta una convexidad por la cara inferior y una concavidad por la cara superior. Pasa a la siguiente, por favor. Y desde anterior a posterior distinguimos en la parte anterior, en la curva principal, el rostro o rostrum. En el parte del medio encontramos la rodilla o doblez nervioso, encontramos el tronco o cuerpo, el cuerpo calloso, y en la punta encontramos el esplenio, en el que se encontrará la mayor cantidad de fibras pasando de un hemisferio a otro. Este se encuentra proyectado hacia ambos hemisferios y sus fibras se introducen y forman el centro oval de hemisferios, sustancia blanca que tienen los hemisferios. Estos existen proyecciones o radiaciones importantes del cuerpo calloso. La primera es la radiación frontal o radiación menor.
que se encuentra en la siguiente. Siguiente, por favor. Encontramos lo que es la radiación frontal, que es la que se encuentra hacia adelante. Esa es la radiación menor. Y en la parte posterior encontramos la segunda radiación más grande llamada radiación occipital o la radiación mayor. Estas son las primeras y más importantes radiaciones que tiene la configuración interna del cuerpo calloso. Bajo el cuerpo calloso encontramos lo que es el fornix, que es una comisura paleocortical. Se encuentra en la siguiente lámina. Siguiente, por favor. El fornix presenta un cuerpo en la parte central que generalmente tiene forma más o menos triangular. Este pega la cara inferior del cuerpo calloso. El fornix se proyecta hacia anterior con dos prolongaciones paralelas llamadas columnas del fornix, que ahí se presentan anteriormente. Vemos lo que son las columnas. Y hacia la parte posterior encontramos lo que son los pilares del fornix, que es los que le dan una proyección posterior a este cuerpo. Es importante destacar que las estructuras que están siendo unidos, el giro dentado tiene neuronas que envían a sus axones a los cuerpos mamilares, por lo tanto existe una conexión hipocampo-hipotálamo. Siguiente, por favor. A ver, dentro de la configuración interna del cerebro encontramos lo que son los núcleos base. Los núcleos base descritos superficialmente los encontramos en la parte más baja o más inferior de la configuración interna. Dentro de estos mismos encontramos lo que es el núcleo caudado, que es un núcleo curvado que posee la cabeza más o menos gruesa, el cuerpo y la cola es más o menos curvo y un corte separa la cabeza de la cola. En el medio encontramos lo que es el núcleo lenticular, que es un lente biconvexo que posee tres porciones separadas por láminas de sustancia blanca, llamadas láminas medulares mediales. Entre los glóbulos pálidos y lateral y el putamen, globo pálido lateral, así como el putamen se describe como la porción más lateral y más grande. El glóbulo pálido, perdón, se me trabó la lengua. El globo pálido lateral está ubicado en el medio y el globo pálido medial está en la porción medial y más pequeña de este núcleo. Y el claustro, es un núcleo alargado que se ubica lateral al lado del núcleo lenticular. Se encuentra entre la superficie insular y el putamen. Es sustancia gris que forma parte del grupo de neuronas que teóricamente se han separado de la corteza insular. Los núcleos que recién acabo de mencionar constituyen el así llamado cuerpo estriado, el cual tiene tres partes, que es el cuerpo neoestriado, quien corresponde al núcleo caudado y el putamen, con los cuales la cabeza cerebral está fundamentalmente relacionada. El segundo vendría a ser el cuerpo paleoestriado, formado por los glóbulos pálidos medial y lateral. Y el último, pero no por menos importante, el arquiestriado, quien corresponde al cuerpo amigdaloide, ubicado en el polo temporal del cerebro, en el que termina la cola y el núcleo caudado. Estos núcleos base, esencialmente el caudado y el lenticulado, son de tipo motor extrapiramidal. Están bajo control de la corteza cerebral, por lo tanto, son manejados por la corteza somatomotora. Además, la sustancia blanca media y lateral del claustro forma dos cápsulas. Cápsula externa, la más lateral, ubicada entre el claustro y la superficie insular, y la cápsula externa que está entre el putamen y el núcleo lenticular y el claustro. Gracias. Buenas tardes. Voy a hablarles sobre los núcleos basales. ¿Qué son los núcleos basales? Son unas formaciones de materia gris que están en el cerebro, cuya función va a estar relacionada tanto con la buena postura como con el movimiento del cuerpo. Estos están compuestos por la parte del núcleo caudado y el núcleo lenticular. El núcleo lenticular está a su vez conformado por el putamen, el globo pálido interno y el globo pálido externo. Por cierto, el núcleo lenticular, o sea, la formación de putamen, el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido externo y el globo pálido interno
forman lo que viene siendo el estriado. También tenemos el núcleo subtalámico y la sustancia negra, que también intervienen en la neurofisiología de estas partes. Como dije, relacionado tanto al movimiento coordinado del cuerpo y a la postura del mismo. Vamos ahora con la parte de la neurofisiología de esto y de las conexiones que tienen entre sí. Las conexiones que estos presentan son para mandar o excitadores o inhibidores. ¿De dónde a dónde? Empieza desde la corteza asociativa hasta la parte final que vendría siendo el tálamo, que el tálamo va a mandar otra señal a la corteza, tanto excitadora como inhibitoria. La señal excitadora la conoceremos como vía directa y la señal inhibitoria la conoceremos como vía indirecta. La correcta realización de ambas vías y la correcta distribución de estas van a darnos un movimiento coordinado perfecto. Ahora, como dije, vamos a decir que la conexión va así, pasa de la corteza asociativa, esta activa al caudado y al putamen. El caudado y el putamen van a tener la función de inhibir el glóbulo pálido y la sustancia negra. El glóbulo pálido interno y la sustancia negra van a tener como función ahí inhibir al tálamo. Aquí hay unos trabalenguas que son más o menos complicados al principio, pero luego uno le agarra el truco y se hace más sencillo. Vamos a tratar de explicar primero la vía directa. Entonces, como dije, inicia todo en la corteza. La corteza va a mandar una señal al estriado. ¿Mediante qué? Mediante, digamos, unos enlaces córtico-estriados. La vía directa, como les dije, es excitadora. Entonces podemos decir que está mandando una señal de excitación que vamos a decir que es positiva. El estriado luego va a mandar la señal inhibitoria al glóbulo pálido. ¿Mediante qué? Mediante enlaces estriopalidales. Esta va a ser una señal negativa, recuerden, inhibición. Luego el glóbulo pálido inhibido no va a mandar la señal inhibitoria al tálamo, pero la conexión que existe entre el glóbulo pálido y el tálamo viene siendo conexiones pálido-talámicas. Ahora, ¿qué pasa? El glóbulo pálido constantemente manda señal inhibitoria al tálamo. Entonces, al inhibir al inhibidor, hacemos que el tálamo pueda mandar señales excitadoras. ¿Hacia dónde? Hacia la corteza de nuevo. Por eso dije que era medio trabalengua, pero ajá. ¿Mediante qué? El tálamo manda las señales a la corteza mediante conexiones tálamo-corticales. Ahora tengamos en cuenta los neurotransmisores que intervienen en tanto la vía directa como la vía indirecta, que vienen siendo el GABA, mediante receptores GABA que tienen algunos de los núcleos basales, el glutamato y la dopamina. El GABA viene siendo un inhibidor, el glutamato viene siendo un excitador y la dopamina viene siendo dual, tanto inhibidora como excitadora. De la sustancia negra puede venir dopamina. Tengan en cuenta esto, la sustancia negra puede tanto inhibir como excitar. Ahora vamos con la vía indirecta. La vía indirecta, igual que la anterior, inicia en la corteza, manda una señal positiva al estriado. Pero aquí va cambiando la cosa mediante las señales que se van mandando. Manda señal positiva al estriado, está mandando una señal al glóbulo pálido y el glóbulo pálido dirige su señal hacia la sustancia negra. La sustancia negra va a mandar una señal al glóbulo pálido externo y el glóbulo pálido externo va a mandar una señal hacia, en este cuadro no se explica, disculpen, manda señales hacia el núcleo subtalámico.
el núcleo subtalámico manda señales inhibidoras al tálamo y el tálamo manda señales inhibidoras a la corteza. Viene siendo entonces una señal inhibitoria, viene siendo negativa. La forma en la que lo explicaban en este cuadro venía siendo como multiplicación de signos. Entonces decían más por signos iguales que se multiplican dan positivo, signos diferentes que se multiplican dan negativo. De esa forma tratan de explicar la señal que va a dar como resultado estas diferentes vías. Creo que me expliqué bien la vía indirecta. Voy a volver a explicar. De la forma en la que me lo medio pudo aprender. Disculpe. Ok, vamos a decir que la corteza indirecta va a inhibir los movimientos involuntarios que podrían afectar a los movimientos voluntarios que se quieren realizar. Entonces, como dije, inicia por la corteza asociativa, que esta va a mandar una señal de activación. Esta manda la señal positiva al caudado y al putamen. El caudado y el putamen mandan la señal negativa hacia el globo pálido, inhibiéndolo. La inhibición, no, disculpen, me confundí. Manda señal inhibitoria al glóbulo pálido externo. Disculpen, son dos glóbulos pálidos, interno y externo. No cumplen funciones diferentes. En este caso, al inhibir al glóbulo pálido interno, se está inhibiendo la inhibición del tálamo, pero al inhibir el glóbulo pálido externo ocurren otras cosas, que es inhibición al inhibidor del núcleo subtalámico. Lo que va a hacer es inhibir el glóbulo pálido externo, inhibiendo al inhibidor del núcleo subtalámico. Lo que va a hacer es activar al núcleo subtalámico para que éste active al glóbulo pálido interno. O el glóbulo pálido interno o la sustancia negra, que como les digo puede ser inhibidor y puede ser excitador. Entonces activa al glóbulo pálido interno y lo que va a hacer es inhibir al tálamo, ya que esa es su única función, inhibir al tálamo. Al inhibir al tálamo manda la señal inhibitoria a la corteza supramental, y luego la manda a corteza motora, inhibiendo movimientos involuntarios que pudieran afectar directamente a los movimientos voluntarios del cuerpo. Gracias. No te entendí un carajo, Gustavo. Es un trabalengua, marico. Ya va. Ya veo. Opciones de puntero. Ajá, okay. Vamos a ver. Esta verga aquí, donde está el mouse, está la corteza. Él va a mandar señal hacia el estriado. Él manda las señales hacia el estrado. ¿Para qué? Para que las señales vayan corriendo. Coño de la madre, se fue el puntero de nuevo. Del estriado van a mandarlo a las distintas partes de los núcleos. Estos cumplen unas funciones específicas. En este caso, unos inhiben inhibidores, unos son inhibidores y unos son excitadores. Al inhibir a los inhibidores, que viene siendo el globo pálido, vamos a decir, el globo pálido es el inhibidor importante aquí. ¿Por qué? Porque él se encarga de inhibir al tálamo. Él se encarga de inhibir al tálamo para que no mande una señal positiva hacia la corteza y dé lugar a movimiento. Bueno, en este caso los movimientos involuntarios que van a afectar al movimiento voluntario. Téngase diferencia de esto, movimiento voluntario y movimiento involuntario. Esto lo que nos va a dar es un movimiento correcto. Ok, entonces vamos a decir que llega hacia la parte de los núcleos estriados, en la vía directa, llega a la parte de los núcleos estriados, que es esto, lo que viene siendo putamen, caudado y los globos. Entonces, del putamen vamos a decir que pasa al núcleo pálido interno. Lo inhibe. Entonces, ¿qué pasa? Manda la señal positiva del putamen hacia el tálamo. Y el tálamo la manda de nuevo a la corteza. Ahí es señal positiva. Y en el otro que nos genera el papagayo, viene siendo que llega la señal de la corteza, luego pasa al putamen,
Luego esta pasa al globo pálido externo. El globo pálido externo manda una señal inhibitoria al núcleo subtalámico. Y esta señal inhibitoria al núcleo subtalámico lo que nos va a dar es como que inhibe a un inhibidor del globo pálido interno, y así el globo pálido interno logra mandar señal al tálamo. Una mierda extraña. Lo peor es que esto está en video. Pasa el link. Déjalo así, marico. Como que no entendí un coño. Coño, marico, hay un video de media hora que lo explicaba y casi me meto un tiro. Y luego hay uno de 6 minutos y casi también me meto un tiro. Pasa el Voy, link. Pasa el link. pasa el link, marico, por favor, porque nada, Les paso el link porque no, marico, no. Pero buena exposición, mano. Gracias, Rey. buena crack. Ya nos, Listo, madre. ya nos